rumor inunda los pasillos de la Ópera de París. Las bailarinas se estremecen. Hay una presencia siniestra entre bambalinas, un espectro amenazador que vive en las sombras y cuyo rostro, según los pocos que pudieron verlo, apenas tiene carne sobre los huesos. Un fantasma, un monstruo, un amante de la música que pone sus ojos en la joven del coro, Christine Day, de la que se enamora. Ese amor trágico y obsesivo que funde a la vez el odio a la humanidad, el anhelo íntimo de ser tan humano como todos, es el elemento central de uno de los mitos más conocidos del género terror, el del fantasma de la ópera. En septiembre de 1909 apareció en el periódico de París la entrega inicial de un folletín titulado El fantasma de la ópera. Su autor era Gaston Leroux. Todavía trabajaba como periodista y confesaba haber investigado una serie de extraños sucesos en el Palacio Garnier, sede de la Ópera de París, y que su propósito en la novela era exponer el fruto de sus investigaciones. Durante los 5 meses en que sucedieron las entregas, los lectores quedaron atrapados por la historia de un fantasma que deambulaba entre bambalinas, causando la muerte a todo aquel que osara mirarlo. Hoy les traigo el mito del fantasma de la ópera. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre les dejo todos los enlaces a mis sitios. Vamos a dar comienzo al video que les traigo el día de hoy. Es el mito del fantasma de la ópera. En este video vamos a basarlo en el libro original del fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera es una de las obras literarias más difundidas y con más adaptaciones, tanto en el teatro como en el cine como en la propia literatura. La aparición de esta obra maestra en el año 1909 revolucionó el género de la novela de misterio, fundiendo con maestría el terror, el misterio y el policial, creando a uno de los arquetipos más fascinantes de la literatura del siglo XX, el genio desfigurado que habita bajo las superficies de la gran ciudad y que perece ante el amor apasionado, quien lleva a cabo una terrible venganza, toda una joya de la literatura sin lugar a dudas, con una historia intensa de desamor. Eric, el protagonista, y su máscara se convirtieron en íconos de la cultura popular, llevándonos a una lectura inolvidable. Desde la primera entrega de la novela, Gaston Leroux afirmaba que lo que iba a relatar en los capítulos estaba basado en hechos reales. ¿El fantasma de la ópera existió realmente? Como tantas otras leyendas, la del fantasma de la ópera parte de elementos verídicos con los que el autor francés creó una historia híbrida entre la realidad y la literatura. Una primera fuente de inspiración para la historia del fantasma se basa en el mismo edificio, la Ópera de París, que fue una iniciativa del emperador Napoleón III, quien quiso crear un templo para la música como símbolo de su propio régimen. Las obras comenzaron en 1862. Un inesperado obstáculo emergió desde las profundidades. El Sena amenazaba la estabilidad del edificio. Los 12.000 metros cuadrados que Napoleón III ordenó que se desalojaran resultaron ser pantanosos, sobre un lago subterráneo. La construcción demoró 8 meses,
ya que se seguía inundando y llenando de agua. Para asegurar los cimientos, el arquitecto Charles Garnier creó un lago artificial aislado por muros que debía dar estabilidad al edificio y evitar filtraciones de agua. En la actualidad, los bomberos parisinos lo drenan 2 veces al año para evitar que el nivel suba y protegen a los peces ciegos que lo habitan. Entre esta gran cisterna y el nivel del suelo se edificaron 5 pisos de galerías subterráneas para evitar derrumbes, además de inspirar la arquitectura de otros teatros de ópera en todo el mundo. La creación de Garnier también inspiró el libro El fantasma de la ópera en 1909. Gaston Leroux publicó El fantasma de la ópera sugiriendo la idea de que Eric, el protagonista, había sido contratado por Garnier como ayudante y que el fantasma, durante el largo periodo de tiempo en que se construyó el teatro, trabajó en el diseño de su guarida, donde se refugiaría de la humanidad. Es un acierto mayúsculo por parte del autor situar la historia en este edificio, en un espacio de múltiples posibilidades visuales. Consiguió excitar la imaginación del lector a la hora de describir ese laberíntico espacio que se extiende 5 sótanos hacia abajo. La famosa guarida del fantasma no es ningún invento. El mismo autor se propuso subrayar esa apariencia de realidad, señalando en el prólogo de la novela que su historia tenía un origen auténtico. En este mismo lugar se sitúa la escena con la que se abre la novela, que se basa en un hecho real, del que el propio autor fue testigo. Uno de los contrapesos cayó de la araña y mató a un miembro de la audiencia. El autor también incorporó el lago subterráneo, usándolo como guarida para el fantasma. El autor recoge otra historia. Añade que cuando los obreros comenzaron los trabajos para poner una caja fuerte en uno de los muros, la pared se derrumbó dejando al descubierto un apartamento completamente amueblado. No solo eso, en la cámara apareció un cuerpo en descomposición. Según el autor, la ópera quiso ocultarlo y arrojó el cadáver a una fosa común. Pero el novelista decidió averiguar más del asunto y constató que la estructura ósea del cuerpo presentaba signos de mala formación. Aseguraba que se había encerrado a sí mismo con la única intención de fallecer ahí. En realidad, no consta que se encontrara ningún esqueleto misterioso en la Ópera de París. En relación con este punto, el único hecho probado es que durante el asedio de París por los prusianos en 1870, el edificio sirvió de refugio y almacén de municiones y alimentos. Por otra parte, años después de la Comuna, en distintas partes de la ciudad seguían apareciendo restos de las miles de víctimas de la represión en 1871. Un elemento en el que se mezcla también realidad y ficción es la protagonista femenina, Christine Day. La semejanza entre este personaje de ficción y una cantante de la época son más que evidentes. Al parecer, el autor se habría inspirado en la vida de Christina Nilsson para conseguir a su protagonista femenina. Ambas habían nacido en Suecia, eran hijas de campesinos, sus madres habían muerto siendo ellas muy pequeñas y acompañaron a sus padres de pueblo en pueblo, tocando el violín y cantando melodías populares. Cuando sus progenitores murieron, fueron adoptadas y no solo las trataron como hijas propias, sino que les abrieron las puertas del mundo lírico en París. Finalmente, las dos contrajeron matrimonio con un hombre de la aristocracia, en el caso de Nilsson, con un aristócrata español, el conde de Casa Miranda. Y el fantasma llama también la atención que en los años en que el autor escribía su novela, en París se hablaba mucho de apariciones de fantasmas, aunque su autor permaneció ajeno a este tipo de creencia en su novela. Eric no era realmente un fantasma, sino un hombre de carne y hueso que se servía del miedo supersticioso de los demás hacia los espíritus.
El autor también tomaría como fuente de inspiración una novela de Georges du Maurier, Trilby, en 1894, que tiene una característica del estilo gótico de terror muy popular a finales del siglo XIX. Hablemos un poco sobre el autor del Fantasma de la Ópera, Gaston Louis Alfred Logo. Nació en París el 6 de mayo de 1868 y falleció en Niza el 15 de abril de 1927. Murió a los 59 años. Fue un periodista y escritor francés, famoso por sus novelas de terror y por sus novelas policíacas. No solo escribió El Fantasma de la Ópera, también sus otras novelas son El misterio del cuarto amarillo, un clásico caso detectivesco de crimen en habitación cerrada, y su continuación, El perfume de la dama de negro. Escribió más de 40 novelas que fueron publicadas por entregas en periódicos de París. En cuanto a El retorno del fantasma, supuesta secuela del Fantasma de la Ópera, que le fue atribuido, y que incluso se dijo que él mismo lo escribió antes de morir, resultó ser totalmente falso. Alcanzó la fama por un reportaje que hizo en el cual se hizo pasar por un antropólogo que estudiaba las cárceles de París para poder entrar en la celda de un convicto que, según Gastón, había sido condenado injustamente. Luego pasó a trabajar para Lumeta como reportero. Vamos a una reseña un poco sintetizada y sin decirte el final, por supuesto, del libro de El Fantasma de la Ópera. La novela está ambientada en París a finales del siglo XIX, en la Ópera Garnier, un edificio lujoso y monumental construido sobre un lago subterráneo. Los empleados afirman que la ópera está encantada por un fantasma misterioso que provoca muchos accidentes. El fantasma de la ópera chantajea a los dos gerentes de la ópera para que le paguen 20.000 francos al mes y le reserven un palco privado para los conciertos, ya que él compone todas las óperas que se representan ahí, o hace arreglos musicales. La joven Christine Day cree estar guiada por un ángel de la música supuestamente enviado por su padre. Llega a un éxito repentino él en escenario, en cuanto reemplaza a la entonces prima donna Carlota, que tuvo que ser sustituida 2 veces porque cayó en una extraña enfermedad. En esta versión, Carlota es reemplazada debido a que Eric, el fantasma, deja caer un telón de gran tamaño sobre ella y hace que abandone la presentación de esa noche. Christine gana los corazones del público, incluyendo la de su amigo de su infancia, Raúl de Chagny. El fantasma se siente celoso de la relación de Christine con Raúl y la invita a visitarlo en su mundo, debajo del edificio. Ella acepta y en las catacumbas descubre que su ángel es en realidad un genio musical deforme que lleva una máscara para ocultar su cara monstruosa. Ella grita de terror al contemplar su rostro verdadero, y el fantasma la encierra en su hogar, aceptando liberarla solo cuando ella prometa que volverá a visitarlo por su propia voluntad. Christine está dividida entre el amor del joven y encantador Raúl y su fascinación con la misteriosamente hermosa música del fantasma. Cuando ella se da cuenta de que su ángel es el mismo fantasma de la ópera, responsable de accidentes y asesinatos, ella y Raúl deciden casarse en secreto y escapar de París, fuera del alcance del fantasma. Lo que propone el autor es un malsano triángulo amoroso, pero evita la tentación del decadentismo erótico a que invitaba la época, un triángulo en el que la joven se ve fatalmente atrapada entre la tentación de lo sublime, atraída por un ser horriblemente deforme y apasionadamente diabólico, y la promesa de una sencilla felicidad en la noble postura de Raúl. El fantasma descubre el plan de fuga de la pareja y durante la interpretación de Christine como Margarita en la ópera Fausto, deja la ópera a oscuras y la secuestra en pleno escenario. Abajo, en el hogar del fantasma, tiene lugar la última confrontación entre el fantasma, Christine y Raúl,
En la novela nos cuenta que el fantasma nació como el hijo de un maestro albañil en una pequeña ciudad no muy lejos de Rouen, bajo el nombre de Eric. Escapó muy pronto de la casa de su padre, donde su cara deforme era objeto de horror y terror para sus progenitores. Durante un tiempo frecuentó las ferias, donde el dueño de un espectáculo de exposiciones de monstruos lo anunciaba como el cadáver humano. Viajó alrededor de Europa y Asia con los gitanos. Allí consiguió la habilidad acrobática y musical para convertirse en un genio alejado de la norma. También se convirtió en un experto ventrílocuo. Finalmente terminó como asesino de la corte e ingeniero personal del Shah de Persia y construyó para él sofisticadas trampas y dispositivos de tortura. Por diferentes motivos, escapa de Persia y regresa a Francia. Eric usa sus habilidades arquitectónicas y consigue un trabajo como uno de los arquitectos que van a construir la Ópera de París. Sin que nadie se diera cuenta, Eric construyó un laberinto de túneles y pasillos en los niveles más abajo. Más allá del lago subterráneo, construyó un hogar para sí mismo, donde podría vivir protegido del resto de la gente. Aun siendo un brillante inventor e ingeniero, Eric también era un genio musical y empezó a visitar la casa de la ópera para escuchar óperas e interferir con el supuesto mal gusto del gerente. El gran hallazgo de la novela es hacer que ese ser, en principio espectral, que parecía destinado a ser un villano como Drácula, con el que tiene más de un vínculo. Por ejemplo, ambos duermen en un ataúd. Si bien el fantasma lo hace por un sentido del fatalismo, el autor alterna, como el Drácula de Stoker, diversos puntos de vista. Hay una voz organizada, la del supuesto cronista, que reunió los diferentes materiales que permiten dar toda luz a la historia. Vamos a leer una pequeña extracción de la novela para que veas más o menos cómo es la literatura de este maravilloso autor. Por acá lo tengo separado y vamos a leerte un fragmento que me gustó mucho. Y dice así: fragmento del capítulo número 13, La lira de Apolo. Todo estaba en tinieblas a mi alrededor. A lo lejos, una tenue claridad rojiza alumbraba un ángulo de la pared, una esquina de la encrucijada. Grité. Solo mi voz llenaba las paredes, ya que el canto y los violines habían enmudecido. De repente, en medio de la oscuridad, una mano me cogía la mía, o mejor dicho, algo huesudo y helado me aprisionó la muñeca sin soltarla. Grité. Un brazo me tomó por la cintura y me levantó. Me debatí un instante horrorizada. Mis dedos se deslizaron a lo largo de las piedras húmedas, a las que no pudieron cogerse. Después, ya no me moví más. Pensé que iba a morir de terror. Me llevaba hacia la pequeña claridad rojiza. Entramos en aquel resplendor y entonces vi que estaba en los brazos de un hombre envuelto en una gran capa negra, que llevaba una máscara que le ocultaba toda la cara. Intenté un esfuerzo supremo, mis miembros se tensaron, mi boca se abrió para gritar mi terror, pero una mano la cerró. Mano que sentí sobre mis labios, sobre mi carne, y que olía a muerte. Me desmayé. Un fragmento un poco corto, como para que más o menos veas cómo escribe este maravilloso autor. A mí la verdad que me encantó. Es una edición económica, pero muy bonita, con una traducción muy linda. Te recomiendo que lo leas, como todos los libros que traigo a este canal, o todos los autores que traigo a este canal. En la novela, la vida de Eric dan pocos detalles.
aunque no hay escasez de sugerencia e explicación en todo el libro. Eric se refiere a sí mismo como el ángel de la música o la muerte roja. La historia del personaje se revela por una figura misteriosa, conocida en la mayor parte de la novela como el Persa, que había sido jefe de la policía local en Persia, así como otros detalles que se discuten en el epílogo. Por ejemplo, que su lugar de nacimiento fue una pequeña ciudad cerca de Francia. Muchas versiones diferentes de la vida de Eric están contadas a través de otras adaptaciones, tales como películas, programas de televisión, libros y musicales. Creo que uno de los tantos motivos para el éxito de esta obra radica en el hecho de que el protagonista, Eric, es también antagonista. Quizás un ángel y un demonio. Por supuesto, un libro maravilloso que, te repito, recomiendo 100%. A mí me encantó, muy gótico, muy bien escrito, 100% recomendado, como siempre. Todos los libros que te traigo a este canal son obligados y recomendados si te gusta la literatura gótica, la literatura de terror y misterio. Espero que te haya gustado tanto como a mí este libro se lo leíste, y si no lo leíste, hacelo y abajo me comentás qué te pareció la novela original. Si viste alguna película del Fantasma de la Ópera, también dejame tu comentario para ver si también la veo, porque yo nada más vi un musical y me encantó. Pero esta es la segunda vez que leo este libro porque me fascina y me encanta. Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. Como ven, tengo la garganta bastante mal. Estoy en un tratamiento. Ya en los otros videos les estuve contando que tuve una gripe muy fuerte, pero ya hace un par de años que tengo un problema de salud bastante importante en la garganta, por eso dejé de hacer radio y por eso cerré mi antiguo canal, porque estoy haciendo un tratamiento por una enfermedad de la cual no viene el caso que les hable, pero les cuento esto para pedirle disculpas porque se me va bastante la voz. Por ahí se me corta la voz o me sube y me baja y se me escucha un poquito feo. Discúlpenme. Así que no te olvides de dejarme tu comentario y de suscribirte a mi canal, de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Si te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco enormemente. Muchas gracias por hacerme el aguante. Nos vemos en el próximo video.